Damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado a esta plataforma Zoom y también a las personas que nos están viendo en tiempo real en nuestro canal de Facebook. A partir de mañana va también a estar esta presentación en nuestro canal de YouTube. Esta es la primera de 4 sesiones que vamos a realizar como taller digital de tributación básica. En esta primera sesión vamos a desarrollar regímenes tributarios y este taller está a cargo del doctor Edwin Mendoza, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialidad en el derecho tributario, administrativo y empresarial, con estudios en maestría en finanzas y derecho corporativo. Como corresponde, antes de dar inicio a esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Raza. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Bueno, buenas tardes con todos los que se han conectado, a los que nos siguen por Facebook. Hoy día iniciamos, como bien dice Dani, nuestro segundo taller. La primera charla va a ser sobre regímenes tributarios. El país tiene diferentes regímenes tributarios que son aplicados por sectores, por rubros. Un poco acá Edwin nos va a ilustrar un poco sobre los diferentes regímenes que hay a nivel país, porque hay zonas geográficas que también tienen algunos regímenes tributarios especiales. La selva, parte de la sierra exportadora también tenía en algún momento algún tipo de beneficio. Y aquí Edwin nos ilustrará sobre esos temas que esperamos que nos hagan llegar todas sus preguntas, todas serán absueltas. Tienen las preguntas por Facebook o las preguntas por el Zoom para poder resolverlas ya sea durante el avance de la charla o el cierre de la misma. Listo, muchas gracias a todos y adelante. Buenas tardes con todos. El desarrollo del tema de hoy efectivamente son regímenes tributarios. Iremos desarrollando los más generales. Respecto a algunas particularidades sobre los sectoriales, voy a tomarlos, solo los voy a mencionar, dado que pueden tener temas de incidencia, pero generalmente se va a trabajar con los más generales. No obstante ello, sí se va a hacer mención sobre el famoso tema respecto a la ley promocional de actividad de la zona andina o la ley de inversión a la Amazonía, que son usualmente las que a veces nos preguntan o en algunas consultas con respecto a estos tipos de alcances, pero más allá de ellos se va a tomar en cuenta más el desarrollo sobre los regímenes básicos generales, y a ello me refiero al régimen general, al famoso RUS, al RER y al MIPE tributario. ¿Por qué voy a desarrollarnos esos? No solamente porque son los más generales, sino porque la norma de una u otra manera desarrolla más elementos interesantes con respecto a su acogimiento y beneficios. Lamentablemente los otros simplemente solamente se desarrolla sobre tasas y en la mayoría de ellas son tasas exonerativas, así que un análisis situacional de eso simplemente es ver si te encuentras o no te encuentras y no encontrarte dentro del campo de aplicación. O sea, es un poco más puntual. Tomando en cuenta eso, vamos a comenzar nuestra exposición. Primera diapositiva. Respecto al tema, primeramente, para poder, toda persona cuando quiere realizar un negocio, sí o sí va a tener en cuenta 3 elementos básicos. Primero es quién va a realizar el negocio, porque evidentemente lo puedes realizar cuando una persona no tiene conocimiento directamente como tal. La famosa persona natural con negocio, que el que abre una bodega o realiza una actividad, tiene una licencia, tiene un RUC, no realiza ni un tipo de constitución de empresa, ni un tipo de elaboración más allá de abrir un negocio, tener el RUC y la consiguiente licencia. En este tipo de personas, las personas naturales con un negocio es uno de esos tipos de personas que realiza las actividades. Las otras son un poco más estructuradas, ya sea a través de una persona jurídica, que en este caso es la elaboración de unos documentos por los cuales la persona o el inversionista se separa directamente de la creación y genera una nueva persona, que es la persona jurídica, la que desarrollará la actividad. La IRL como tal, una norma
un tanto antigua que te da la potestad de que una persona natural sea el único participante de dicha actividad como inversionista, los otros ya a través de la Ley General de las Sociedades, como la sociedad anónima cerrada o la sociedad de responsabilidad limitada y demás, va a señalar ya a partir de la presencia de dos personas denominadas accionistas o participacionistas, dependiendo de la estructura, para generar este ente que va a realizar la actividad. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el tipo de persona que va a realizar el negocio? Aun cuando algunas personas no le toman importancia, este es relevante con respecto al tema de la responsabilidad. Cuando tú eres una persona natural con negocio, realizas una determinada actividad, tu dinero personal con el dinero del negocio se confunde, se fusiona en un solo punto. Por lo tanto, cuando hay una situación de obligaciones de pago o responsabilidades de cualquier tipo, pues evidentemente el cobro es respecto no solamente de la plata del negocio, sino también el dinero personal. En este punto, siempre somos consecuentes al señalar que si bien es cierto la persona natural con negocio es una realidad nacional, esta realidad nacional debería ser la menos tomada en cuenta, justamente por ese detalle, el tema de la responsabilidad. En cambio, en una persona jurídica, el patrimonio de la persona jurídica o de la empresa, en este caso, para definirla de una forma coloquial, pagará con respecto a todos sus recursos de esa persona jurídica y no afectaría el patrimonio del inversionista, de la persona que ha generado esa persona jurídica. Eso en la medida, evidentemente, que no nos encontremos en temas un poco más complejos como responsabilidad solidaria. Ese tema es un tema que se abordará en futuras exposiciones, pero de forma general se puede entender de que la persona jurídica va a darte como una especie de respaldo a cualquier tipo de obligaciones que pueda tener dentro del negocio sin que afecte al inversionista o aquel que ha creado. Tomando en cuenta eso, la otra condición por la cual generamos un negocio denota un tema de desembolsos, costos y demás. En esos desembolsos tenemos las operaciones propias del negocio, el pago a los trabajadores y la parte que nos corresponde desarrollar en esta parte, los tributos. ¿Por qué es importante los tributos? Porque evidentemente cuando tú vas a formar un negocio tienes que saber cuánto te va a costar hacer ese negocio. Si existe algún beneficio de encontrarte en una situación más beneficiosa o simplemente generar un negocio no te va a convenir porque la carga de impuestos es muy alta. Este tema de tributos es lo que vamos a llamar como regímenes tributarios. Este es justamente el punto de desarrollo. Finalmente, el tema de la responsabilidad que genera el negocio, algo que se mencionó en el primer punto. Tomando en cuenta eso, pasemos a la siguiente diapositiva. Los regímenes tributarios se pueden dividir en tres tipos. El básico general es el que está relacionado al impuesto, al impuesto a la renta. La ley general, la ley de impuesto, la ley del impuesto a la renta o régimen general es la que todos conocemos y todos sabemos que cuál existe con su reglamento y todas las reglas que de ellos se derivan. De dicha norma se desprende un subsistema que es el régimen especial del impuesto a la renta, el RER, que tiene determinadas características y condiciones y asimismo delimitaciones a las que te puedes acoger. La regla general, evidentemente, como la ley, como régimen general, tiene todas las obligaciones, todos los pagos, todas las tasas que escuchamos día a día, las noticias están en el régimen general. Asimismo, tenemos otro subsistema relacionado a normas complementarias de la ley del impuesto a la renta. Respecto a estas normas complementarias, encontramos a dos subsistemas. El primero es el nuevo régimen único simplificado, el RUS, y el otro que es el régimen MIPE tributario. Respecto al RUS, muchas personas encontrarán o escucharán de que son unas pequeñas personitas que simplemente pagan 20 soles, 30 soles, 40 soles y todos se cogen inmediatamente al RUS para evitar esos tipos de pagos, obligaciones, pagos a cuenta excesivos. Todo el mundo siempre se mete en el tema del RUS. Hasta hace unos 4 o 5 años, el RUS te permitía que pudieran entrar EIRLs,
le hace personas jurídicas donde solamente hay un inversionista. Esto posteriormente ha sido modificado y a la fecha de hoy el RUS solamente son personas naturales con negocio. ¿Se acuerdan cuando se mencionó inicialmente que no es recomendable la persona natural con negocio, dado de que su patrimonio se confunde con el patrimonio del negocio y pudiera generar problemas? Pues efectivamente el RUS por ese motivo no es tan incentivable como recomendación, justamente por ese detalle. En cambio, el régimen MIPE tributario va a tener ciertos beneficios que, si bien es cierto, pueden ser entre el régimen general y el régimen especial, tendrán beneficios excepcionales, dado que el régimen especial es muy cerrado en muchos campos. Este régimen MIPE va a ser el régimen más mencionado, el más publicitado que van a escuchar con respecto a, por lo menos dentro del desarrollo de la presente temática. Finalmente tenemos los regímenes sectoriales. Los regímenes sectoriales son regímenes especiales dependiendo del sector, dependiendo del tipo de actividad que el Estado busca promocionar. Por ejemplo, tenemos la Ley de Inversión a la Amazonía, que de acuerdo a determinadas zonas, la tasa puede ser del 10%, o mejor dicho, es del 10% si te encuentras en Madre de Dios, Ucayali, o en algunas zonas de la selva que la propia norma lo señala. Anteriormente estaba Loreto, pero hasta el año pasado fue excluido. Una determinada norma sí lo determina. La norma es déjenme recordar, no está acá, no te hablan. Técnicamente Loreto ha sido excluido, igual de la misma forma hay determinadas condiciones para las cuales tienes que entrar a la Amazonía. Asimismo también tienes la ley de promoción para el desarrollo de actividades en zonas andinas. La curiosidad de esta norma es que no tienes impuesto a la renta, no tienes IGB, todo parece interesante, pero las actividades están restringidas: acuicultura, carne, agroindustrias, lácteos, textiles, artesanías, y tus operaciones necesariamente tienen que ser realizadas entre los 2.500 a 3.200 metros nivel altura del mar, y no incluye dicha situación a capital de departamentos. Es decir, existen estas normas sectoriales que tienen la particularidad de dar beneficios, pero a determinadas condiciones, o ¿para qué? Para desarrollar determinadas zonas. Asimismo, también tienes los regímenes sectoriales mineros y otros que van a tener ciertos desarrollos particulares. Por lo tanto, respecto a estos son los puntos más incidenciales respecto al tema de los tomados como regímenes sectoriales. La siguiente diapositiva, por favor. Esta menciono técnicamente, o se menciona la base legal para aquellos que quieran revisar la base normativa de lo desarrollado con respecto al régimen general, régimen especial, el RUS y el MIPE tributario. Respecto al MIPE tributario, tiene una particularidad. El MIPE tributario parte de normas de tipo desde la inscripción del Ministerio de Trabajo hasta finalmente tu declaración en inicio de actividades, en la declaración mensual del impuesto de la DJ mensual que vaya uno a presentar. ¿Cuál es la particularidad de todas estas normas? Lo mencionado inicialmente, el régimen general es una norma más global. El régimen especial es una norma dentro del régimen general que tiene determinadas particularidades y limitaciones. El RUS, si bien es cierto, es interesante dado el impacto de impuestos que puede generar, es el menos recomendable dadas las consecuencias de responsabilidades que puede tener la persona que se incorpore en esta idea, a las personas naturales con negocio. Finalmente, las MIPES vendrían a ser la alternativa más interesante dentro de este ramo de regímenes que se va a desarrollar o vamos a ir revisando de acuerdo al desarrollo de la presente presentación. Siguiente diapositiva. Respecto al MIPE, si bien es cierto
como se mencionó, la norma tiene un primer desarrollo, por eso es que son normas multisectoriales, desde el Ministerio de Producción, pasando por el Ministerio de Trabajo, finalmente un decreto legislativo que ya, dejando de lado el tema de la inscripción, incorpora a los MIPES, que son estas pequeñas o medianas empresas, dentro del aspecto tributario, lo que se llama MIPE tributario, y finalmente, y esta es una característica que no va a tener ninguna de las mencionadas, es el IGB justo. Todos aquellos que escuchamos IGB justo, lo primero que pensamos es, ya, ¿qué cosa hago? Técnicamente el IGB justo está dirigido para las MIPES. Por lo tanto, si tú no eres una MIPE, lamentablemente el IGB justo o patear el tema del pago después de la declaración 3 meses no se te podría aplicar. Este punto de MIPE, IGB justo lo iremos desarrollando más adelante, pero más o menos para que tengan en cuenta cuáles son los beneficios que nos desarrolla el MIPE tributario, que son varios, por cierto. Por eso es el más interesante de la gama mencionada anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Aun cuando se puede revisar ahí, esto es más o menos un cuadro determinativo de los regímenes mencionados como generales. El régimen general, el régimen RER, que es el régimen especial, el RUS y el régimen MIPE tributario. Si bien es cierto, es un poco, no sé si lo puedan ver ustedes, pero lo interesante que vamos a poder observar en cada uno de estos es que la inscripción o su registro, para el general simplemente te incorpores igual que el RUS, igual que el RER, desde que ya presentas tu primera declaración de presentación o tu primera DJ mensual, te inscribes en cualquiera de estos 4 regímenes. Esa es la regla general. ¿Cuándo inicias tus actividades? Cuando tú quieres cambiar de régimen, hay un procedimiento diferente. Entonces, la regla general en este punto que hay que tomar en cuenta es cuando yo recién inicio mis actividades, ¿qué me conviene? ¿Cuál es el régimen que me conviene? Entonces, tiene que recordarse que la parte donde uno ya se inscribe justamente la primera DJ mensual correspondiente. Exclusiones que no puedes entrar al RUS. Si digamos yo me encuentro dentro del régimen RUS y puedo o tengo ingresos hasta 96,000 soles anuales, entonces en ese punto puedes mantener dentro del RUS. De la misma manera, en la medida que no superes los 8,000 soles mensuales brutos y que no tengas activos por más de 70,000. Suena interesante. Entonces me puedo coger la RUS porque no tengo ni un tipo de esas actividades. Pero no todos pueden encontrarse. La propia norma te va a señalar exclusiones, como los servicios de carga de mercadería con más de 2 toneladas métricas. Tampoco están los servicios de transporte, tampoco se encuentran los que organizan espectáculos, notarios, venta de inmuebles, publicidad, venta de combustibles. Entonces, la propia norma va a seguir señalando o citando a cada una de las personas que no pueden incorporarse al RUS. Recuérdese que el RUS, lo que siempre nos venden que el RUS es solamente pago 20 soles y me olvido de los problemas legales. Sí, efectivamente te obligas, de parte de las obligadas de todo el compendio de exigencias tributarias correspondientes, pero ello no lleva al hecho mismo de que la propia Constitución está generada por una persona natural, hecho que se mencionó inicialmente, que podría haber determinado problema con transparentar tus ingresos con los ingresos de la propia empresa, donde se podrían confundir. En la misma situación para el tema de exclusiones del régimen especial, encontramos que la propia norma te va a señalar, para el caso de las especiales, que sí o sí tú puedes entrar en la medida que tus ingresos no superen 525,000 soles. Bueno, suena interesante. Activos, valor de activos 126,000, que tengas menos de 10 trabajadores y que no se encuentren en alguno de los siguientes rubros. Léase, los tragamonedas no pueden entrar, los servicios médicos no pueden entrar, las clínicas, por ejemplo, no entran al RER,
tampoco los odontológicos, las veterinarias, que podrían decir, ah, muy bien, simplemente pago menos impuestos si me acojo. No, lamentablemente las veterinarias tampoco pueden. Los estudios de abogado tampoco pueden acogerse al tipo red, no lo permite. Tampoco el tema de auditorías o asesoría de impuestos, arquitecturas, actividades conexas, informática, asesoramiento empresarial y aquellos que tengan renta de fuente extranjera. La norma, ¿por qué puntualiza esta situación? Justamente porque espera de que estas actividades, propiamente dicho, por política administrativa, dice, ¿sabes qué? No, yo no voy a beneficiar a este tipo de actividades. Esto pueden aplicar o pueden entrar al régimen general por las condiciones que la política fiscal haya determinado, que iremos evaluando posteriormente. Finalmente señalaremos que en el régimen de MIPE tributario no pueden acogerse al MIPE tributario aquellos que estén en el RUS o en el RED, y en la medida de que dicho sector no pueda acogerse alguno, no esté acogido a algún beneficio o régimen sectorial. Por ejemplo, si yo tuviera una determinada actividad, por ejemplo, yo me acojo al MIPE porque tengo un determinado al MIPE tributario, un pequeño local acá en Lima y me encuentro completamente normal, tengo los beneficios del MIPE, pero posteriormente a ello tengo el mismo local en una zona, digamos, de Amazonía. El hecho mismo de tenerlo en Amazonía y encontrarme dentro de ese régimen simplemente hace que me excluya. O sea, el MIPE no permite, y ni uno de los regímenes citados permite que haya una convergencia de un régimen con otro régimen. No existe eso. Cada uno tiene su propia línea. Si tomas uno, no puedes acogerte al otro complementariamente. Siguiente diapositiva. Esto ya lo mencioné, que son los regímenes especiales mencionados, es decir, si yo estoy, por ejemplo, en el MIPE tributario, no podría por encontrarme beneficiado por el tema de la ley de Amazonía. No puedo. Si tengo un local en una zona de Amazonía con dicho beneficio, entonces yo tendría que renunciar al beneficio de la Amazonía o simplemente no tenerlo. Igual para algunas zonas de desarrollo de zona andina, o digamos para las zonas francas. Aquellos que están en zonas francas no podrían utilizar los beneficios de las zonas francas si están en el MIPE tributario. El MIPE simplemente te dice, no, no lo puedes acoger y simplemente te excluye. Eso es más o menos para que tomen en cuenta ese punto. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva sí podemos más o menos ver gráficamente lo que significa obligaciones tributarias dependiendo de cada régimen en el que te encuentres. Por ejemplo, para el caso de del ITAM, técnicamente si estás en el régimen general, tú siempre sabrás que será 0.4% del exceso que se tenga de 1 millón de soles de acuerdo a tu valor de activos netos. Bien, en ese punto no hay ningún problema, pero si estoy en el RUS, que digamos que es la persona natural con negocio, yo no me preocupo de eso, pero tienes que recordar que hay un límite, porque para el tema del RUS ya te exigían de que no puedes tener valores de activos más de 70.000 soles, así que el ITAN también no quiere decir de que puedas tener muchos activos si estás en el RUS. En el RED, por ejemplo, también te dice no se aplica el tema del ITAN, pero tienes que recordar que para el ITAM tampoco puedes exceder de activos netos por 126.000 soles. Entonces ahí también tiene que tomarse en cuenta de que si bien es cierto no se te aplica el ITAM, tampoco eso quiere decir que puedas tener desmesuradamente activos en ambos campos, porque la propia norma te señala limitaciones con respecto a dichas condiciones. Con respecto a comprobantes, sí, efectivamente todos están obligados, así que ahí no hay mayor condicionamiento. Para el tema de libros y registros, evidentemente todos sabemos que existen libros de los registros de compra, venta y todas las operaciones que ello conlleve. Para el tema RUS, curiosamente no existe ese tema de obligatoriedad de libros.
Y para el tema del RER, simplemente la obligación es parcial, es decir, solamente el registro de compra y registro de venta. Nos olvidamos del registro de diario, de inventario y balances, todo eso nos olvidamos, no se nos aplica. Entonces el RER suena bastante interesante, pero como les mencionaba, no obstante que el RER tiene estos beneficios, hay algunos servicios que no pueden acogerse. Por eso es de que hay algunas empresas como contadores que justamente les parece el RER magnífico, pero la propia norma los excluye como tales. ¿Por qué? Porque simplemente no permite dicha condición. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la posibilidad de reducción de gastos, evidentemente, y esto me refiero a las deducciones, en el tema del régimen general, pues sí se aplica igual que el régimen IP tributario, completamente. En el RUS y en el RER no se aplica absolutamente ningún tipo de gasto. Los gastos que vayas a realizar no se te van a aplicar. ¿Y por qué no se aplican en estas situaciones? Por la misma naturaleza de dichos regímenes. En uno de los regímenes, como en el RUS, simplemente paga 20, 30, 40 soles. Entonces, señalar que pagas 40 soles y todavía deducir de ese impuesto para pagar menos es un poco abusivo. Por eso es que no se acoge. En el caso de RER, de la misma forma, hay una cuota cancelatoria de 1.5% de los ingresos mensuales. Es un monto relativamente pequeño. Por lo tanto, señalar que 1.5% de los ingresos puedas ir y bajar menos es un poco absurdo. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el RER pues no hay un tema de obligación de presentar DJs mensuales. Y los gastos, evidentemente, van amarrados también a dicha condición. Y justamente al siguiente punto. En el régimen, en la declaración de renta anual, efectivamente, el régimen general es lo clásico, el 29.5%, mientras que tanto en el RUS como en el RER no existe tal situación. Entonces, no tenemos ese problema. Entonces, al no presentarse declaraciones anuales, evidentemente no hay una condición de deducción o liquidación de impuestos que tenga que figurarse el tema de los gastos. Esa es la razón por la que tanto el RUS como el RER no tiene dicha aplicación. Mientras tanto, y esto del cara al régimen del MIPE tributario, sí tenemos una situación bastante interesante. Mientras que en el régimen general tenemos que pagar más o menos una tasa sobre el 29.5% de todas las deducciones, ingresos y cálculos que vayamos a realizar, en el MIPE tributario nos va a señalar que la tasa es el 10% en la medida que no pases las 15 UITs. 15 UITs más o menos al tiempo de hora es de más o menos, déjenme ver, 2.415 UITs. Vamos a ver. Estamos hablando más o menos de 64.500. O sea, si tiene ingresos anuales por dicho monto, técnicamente pagas el 10%. De superarlo, simplemente sigues la regla general. Para el tema de los pagos mensuales, ahí es donde justamente va a detallar el interés que vamos a poder diferenciar en cada uno de estos tres regímenes. Si bien es cierto, para el régimen general todos sabemos que hay una competencia entre el sistema de coeficientes y el sistema de porcentajes. En castellano significa un determinado cálculo donde un monto mayor, de acuerdo a la norma, será el que tengas que pagar mensualmente. Para el RUS es 20 soles y dependiendo de la tabla hasta un máximo de 50. Para el RER como monto cancelatorio es 1.5%. Entonces, de todas estas clasificaciones, siempre tenemos más apego al ver al RER como una opción más interesante entre todos los tres sistemas. Pero si no podemos entrar al RER,
La segunda alternativa que nos permite este sistema de regímenes es entrar al régimen MIPE tributario, que es el que mejor te condicionarías. Y en este caso nos señala de que si tienes ingresos menores a 300 UITs, que es un monto relativamente interesante, pagas el 1% de los ingresos netos mensuales. Si superas, se te aplica el régimen general. Es bastante interesante, ya que el 1%, si bien es cierto, es una suma que puede ser menor a 1.5 como el régimen general, sí se puede manejar. Es un concepto manejable. Entonces, lo que en este punto quiero llegar a desarrollar es que dentro de los 4 regímenes mencionados, el régimen general siempre es el más costoso de todos. El régimen RUS podría ser el más beneficioso, pero existen demasiados riesgos con respecto a situaciones de fiscalizaciones posteriores. Por eso el RUS, y adicionalmente el RUS es una persona natural con negocio, es poco viable que una persona tome el riesgo de esa forma. El RER es el de los regímenes el menos lesivo con respecto a cargas tributarias, pero en caso de no encontrarse dentro de los servicios que excluye la citada norma, el siguiente régimen al cual cualquier persona tendría que acomodarse es el MIPE tributario. El MIPE tributario va a tener más facilidades para coger más beneficios, no tantos como el RER, pero sí beneficios que pueden optar las personas para poder recogerse antes de entrar al régimen general. En ese tema, creo que acá hay un error. Con respecto al IGB, el IGB evidentemente todos pagan impuestos, ahí hay un error, el RUS no paga IGB. Pero respecto al régimen MIPE tributario, es el único que te va a permitir entre la diferencia entre el régimen general y el régimen RER, que puedas de una u otra manera patearle la obligación de pago. No la declaración, sino la obligación de pago. Es decir, es la única que va a tener la condición de IGB justo. Las otras evidentemente no la tienen. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al IGB justo las condiciones de aplicación, como ya se mencionaron, eran primeramente que tengas que estar calificado dentro del MIPE. Para dicha situación, cuando una persona se encuentra dentro del MIPE y quieres acogerte a dicha prórroga, hay una evaluación dentro de los 12 meses antes de la solicitud de prórroga de que no vayas a pagar, ahí no hayas superado las 1.700 UITs, que más o menos al 2020 podría ser algo de 7.310.000 soles. O sea, lo normal es que si no estás dentro, si eres dentro del MIPE, técnicamente ya te puedes acoger dentro del IGB justo. El IGB justo, como les había mencionado, es en la situación en la que si yo me encuentro en la obligación de pagar un mes, pueda patear de ese punto 3 meses posteriormente a la declaración. Adicionalmente, el IGB justo como norma te obliga de que no puedas tener deudas exigibles de un UIT, que tus accionistas o los inversionistas que representan, que tienen acciones en la empresa no tengan delito, no tengan condiciones como delitos tributarios, no encontrarse en procesos concursales y finalmente eso es lo básico de ahí, no presentar el código, no, eso es lo básico. La siguiente, por favor. Esta gráfica más o menos nos muestra cómo es el tema del IGB justo. Todos sabemos que a la fecha de la RS 99-2020, la administración de una u otra manera ha prorrogado el tema de los plazos de las declaraciones juradas. Para el caso de marzo, como todos sabemos, sin la existencia de las normas que han sucedido en esta época, la fecha de marzo debió haberse pagado en abril, más o menos para la quincena de abril o la fecha que el cronograma de esa época haya determinado.
No obstante, la RS ha extendido el tema de la DJ a julio. Entonces, es a partir de julio que tenemos que ir calculando 3 meses o 90 días calendarios, como lo manifiesta el reglamento del IGB justo. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas personas cometen dos errores con respecto al tema del IGB justo. El número uno, la norma te dice que no va, te exige sí o sí que presentes la declaración correspondiente. Y lo segundo que te dice es, esos 3 meses o 90 días efectivamente no vas a pagar intereses, pero tienes que tomar en cuenta que son 3 meses. ¿Y por qué señalo incido en 3 meses y no 3 periodos? Porque si tomamos en cuenta, como alguna persona me preguntaba o consultaba, y tenía la confusión de estas prórrogas, porque originalmente las prórrogas han venido confundiendo a las personas respecto a la presentación y pago del IGB justo. Entonces, lo que tienen que recordar es que de la fecha de presentación, como máximo que te señale la norma, simplemente son 3 meses o 90 días calendarios los que ustedes pueden ir y arrastrar dicha obligación de pago sin intereses correspondientes con la condición de pago que ello conlleva. Siguiente diapositiva, por favor. Esta gráfica más o menos nos coloca en convergencia de cada uno de los regímenes que hemos desarrollado. El régimen general, que es más o menos un universo cerrado, y dentro de ese régimen general está el régimen especial, el RER, que es el más interesante de todos, que si ustedes pueden acogerse al RER, no lo piensen 2 veces, simplemente acógense, es el mejor de todos. En caso de ser una persona natural con negocio y aceptar las responsabilidades que ello lleva, existe el RUS, tiene ciertas condiciones que convergen con el RER, con el régimen general, pero no muchas. Y finalmente, si no puedes acogerte al RER, es simplemente siempre te quedará el tema del régimen, el MIPE tributario, con el beneficio que tienes el IGB justo. Gracias, más o menos a grandes rasgos dichas condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que pasa si yo me equivoco del régimen? O si estoy en un determinado régimen, creía o no me daba cuenta de que había una condición de límites y han sobrepasado dichos límites. Por ejemplo, hasta hace no mucho, como les mencionaba originalmente, las EIRL podían estar dentro del campo del RUS. Posteriormente fueron excluidas. Entonces, ¿qué pasa si yo no sabía de esa exclusión y me sigo manteniendo el RUS siendo una IRL? La norma originalmente te decía que la SUNAT agarraba, para el caso del RUS particularmente, te recalificaba y de frente te mandaba al régimen general. Esa norma hace 2 o 3 años ha sido variada y ahora es un poco más consecuente. Te da la opción primeramente de que puedas ir y tú mismo cambiarte de régimen. Si en caso no cambia de régimen, pues directamente el sistema o la administración te aplicará directamente que te vayas al régimen general. Es un poco más, te da la opción para. Es un poco más flexible a lo que fue hace unos 3, 4 años. Por lo tanto, en nuestro pequeño ejemplo, si una persona individual con negocio, que es una persona que ha generado una persona jurídica, siendo él el único participante o el único inversor, si se encontraba en el RUS y de la noche a la mañana recién se acaba de enterar de que solamente son personas naturales con negocio, la recomendación en dicha situación es que se acoja inmediatamente antes que la administración se dé cuenta de la misma situación, como se mencionó originalmente. Si yo soy una persona RUS y de repente mis ingresos superan directamente como anuales más de 96,000 soles, entonces, por ejemplo, en aquella bodega, la bodega simplemente este año simplemente la rompió.
¿Por qué? Porque todo el mundo iba a comprar, todo el mundo compraba su producto, todo el mundo necesitaba el día a día. Entonces, su ingreso bruto anual supera los 96.000 soles. En esa situación, ¿qué cosa hace? Pues simplemente tendría directamente que acogerse voluntariamente al RER o al RMT, al régimen MIPE tributario. No tiene que esperar que la administración lo encuentre, porque si la administración lo encuentra, directamente te manda al régimen general. Si bien es cierto, un poco tedioso el tema de los cuadros, ¿por qué se les muestra estos cuadros? Para que puedan ver el impacto de lo que significa que tú puedas pagar, por un lado, puedas pagar 29.5% anual, como es el general, o el RER, que no pagas anual nada, o en el hecho de los pagos a cuenta, el hecho que la condición que tú estés obligado sí o sí a pagar el tema de 1.5 o el coeficiente que lleve tu impuesto a pagar el 1%. Entonces son cambios drásticos. Entonces, ese tipo de, o por el hecho del RUS, volviendo al ejemplo del RUS, el bodeguero que no tenía que pagar IGB o había una condición de no pago de IGB y de repente simplemente por el RUS te encuentras justamente en una condición de pago. Entonces, cuando has superado dicha condición. Entonces, hay determinadas condiciones que vas a tener que ir y condicionar, decir, oye, si he sobrepasado, me acojo directamente a qué régimen. Por eso es que el desarrollo de cada uno de estos regímenes es importante. La recomendación básica, como les mencionaba, es que en cualquiera de las situaciones, el régimen más interesante y el de mejor beneficios es el RER. No obstante, si no puedes entrar porque las actividades de la propia norma te dicen de que no puedes entrar, el siguiente régimen que más beneficioso sería el régimen MIPE tributario. En esa misma situación, nos encontramos respecto ahora, ¿qué pasa si estoy en la red e incumplo alguna de las condiciones que ello lleva? La norma también te permite que te puedas acoger al MIPE tributario. Te da esa flexibilidad que puedas hacerlo antes que te encuentren, dado que si te encuentran directamente vas a régimen general y con todas las condiciones que ello conlleva. ¿Desde qué momento lo puedo acoger? Y esa es una muy buena pregunta. Si yo he superado, digamos, soy el pequeño bodeguero y mi negocio ha superado este mes porque he vendido pues he vendido muchos artículos y mis ingresos, ahorita me estoy dando cuenta que yo voy a superar los 96.000 soles, soy una persona natural con negocio, tengo mi pequeña bodega, entonces en ese momento me acojo, digamos, al RER, porque digamos que me permite el sistema, ya, me acojo. ¿Y qué pasa con los pagos que has realizado? Simplemente la norma te dice que son cancelatorios. En el momento que te acojas, ya sea del RUS al RER o del RER al MIPE, los pagos que hayas realizado son completamente cancelatorios y a partir de ahí para adelante se aplica el nuevo régimen. No hay una situación tan drástica. A diferencia de la situación del régimen MIPE tributario. Si en el régimen MIPE tributario tú cometes el error de no ser parte del MIPE y haber incumplido las reglas, como en el caso de yo tengo un pequeño negocio y me acojo porque tengo mi negocio en la selva, al régimen de la selva y destruyo todo el beneficio de encontrarme dentro del régimen MIPE tributario, la norma te señala y te sanciona directamente que todo el ejercicio, y no estoy hablando del momento de suceso, como sí se señalaba en los dos regímenes anteriores. Todo el sistema simplemente colapsa y todo entra como si desde el inicio hubieras estado en el régimen general. Ese es lo sancionable y más drástico en el tema del MIPE tributario. Es un poco más cerrado, no te da muchas flexibilidades, a diferencia de RUS o del RER. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nos encontramos ante una situación bastante clara. Yo voy viendo que digamos, he estado en el negocio general porque no tenía conocimiento y venía pagando mis impuestos y de repente me doy cuenta, digamos, de que los servicios que yo realizo
pueden acogerse al RER o pueden acogerse al MIPE tributario, pero siempre he venido estando en el régimen general. Evidentemente me conviene migrar antes que la administración, bueno, porque me conviene, ya sea porque tengo menos obligaciones, tengo impuestos a la renta que no necesito presentar el anualizado, simplemente tengo que presentar como en el RER pagos mensuales y se acabó y no me rompo la cabeza. Entonces, ¿cómo hago para cambiar dicha situación? Estas son las reglas, aun cuando las 4 normas tienen varios puntos interesantes. Esto es más o menos un cuadro resumen de los 4 regímenes y cómo puedes migrar de uno a otro. Si estás en el régimen general, que es lo clásico, y tú quieres acogerte al RER o al MIPE tributario, sí o sí tienes que hacerlo, pero dicha situación se realiza a través de la DJ mensual de enero. Es decir, yo estoy en el régimen general, y llego al 31 de enero del año siguiente. Y digo, me conviene acogerme al MIPE tributario o me acoge al RER porque he estado pagando muchos impuestos. Simplemente el 1 de enero realizas en la opción de la presentación de la DJ mensual, hay una opción en dicha situación donde tú simplemente señalas que perteneces al RER o al MIPE. En el caso del MIPE, evidentemente tienes que previamente haberte acogido a lo que se llama MIPE propiamente dicho para ser parte de este desarrollo, que es el segundo paso para el MIPE tributario. Pero si fueses en el caso del RER, simplemente con dicha declaración ya está. No hay más trance que eso. No obstante, si yo estoy en el MIPE tributario, yo digo que es muy engorroso, muy pesado, mejor me conviene entrar a la red. Entonces, ¿qué cosa haces? Haces igual la declaración, pero la declaración la tienes que realizar en enero. Entonces, simplemente con dicha declaración pasas del MIPE tributario al RER, porque el RER es el más beneficioso de todos los regímenes mencionados, a diferencia del RUS, propiamente dicho. No obstante, si yo, digamos, soy dentro del régimen MIPE tributario y tienes la loca idea de entrar al régimen general, porque simplemente consideras de que algún beneficio debe tener entrar al general, no se me ocurre ninguno ahorita, pero digamos de que tienes todos los beneficios y quieres entrar al régimen general, la propia norma te dice, tranquilo muchacho, tú puedes entrar simplemente con una presentación en cualquiera de tus declaraciones, juras mensuales, en el que vas a cambiar de régimen, y este es automático. Eso mismo se aplica para el régimen el régimen general, si estás en el régimen especial. Si en el régimen especial pasas al régimen general, simplemente con una pequeña declaración. Entonces, de acuerdo a este cuadro, lo que podemos ver es que solamente van a haber 2 opciones. Aquellas situaciones donde tú ingresas al siguiente régimen o cambio de régimen a través de una declaración en enero necesariamente, o aquellas que simplemente se hacen automáticamente con la declaración jurada mensual correspondiente. Como se puede citar, el desarrollo más general donde tú puedes ir y tener dicho beneficio para, digamos, el más inmediato es simplemente dependiendo de, primero, la condición en la que te encuentras, cuál sea de los regímenes en el que te encuentres, y usualmente siempre es que te encuentres al régimen general, poder migrar de eso siempre va a ser un poco más problemático. Salir de la general es más problemático que ingresar a la general, evidentemente por las condiciones que ello lleva. Respecto al tema del RUS, es un tema más simple. En el tema del RUS, salvo que tú quieras salirte, para tema de que tú quieras salirte, simplemente es a enero y para el tema que tú quieras entrar, es a través de cualquier mensualidad o de cualquier DJ mensual que quiera corresponder. En ese punto no es tan relevante. Pero lo sí interesante es justamente esa flexibilidad que te va a permitir todas estas reglas de cambio relacionadas justamente a poder salirte de la regla general, del régimen general. El régimen general, por ser el más complicado, el más pesado, justamente va a ser un poco más complicado salir de ellas. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta?
No tenemos preguntas todavía. Invitamos a los asistentes, puedan escribirnos a este chat y a las personas que nos están viendo en el Facebook, que pueden escribirnos como comentarios. Todas sus preguntas serán atendidas en el desarrollo de esta presentación. Continúe, doctor Mendoza. Siguiente diapositiva, por favor. Acogimiento al MIPE. Para poderse acoger al MIPE, como les habíamos mencionado inicialmente, no es solamente una sola inscripción como una declaración jurada mensual como inicialmente se señalaba. No, para el tema del MIPE tienes que tener un procedimiento previo. Para dicho procedimiento parte de dos condiciones básicas. La primera condición, que tengas más de un trabajador, y la segunda condición, que tengas ingresos anuales que no vayan a superar las 1.700 UITs, que más o menos al cambio de hoy sería algo de 7.310.000 soles. Entonces esa es la condición básica para que yo me pueda acoger al MIPE. El tema del MIPE ha tenido una serie de etapas, desde su regularización como política por el Ministerio de Producción, su registro, que el REMIPE, que es literalmente el Ministerio de Trabajo, y su acogimiento, que en este caso es el MIPE tributario. Yo puedo ser un MIPE tributario, yo puedo ser un régimen, un pequeño MIPE sin encontrarme dentro del régimen tributario. Efectivamente podría serlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés en una MIPE no te condiciona a que tengas todos los beneficios. Tiene que recordarse que para acogerte al beneficio, sí o sí, al principio de tu actividad tienes que haber señalado eso en tu declaración jurada mensual. Sin esa condición, simplemente no te puedes acoger al MIPE tributario. Puede ser un poco tonto, pero en realidad muchas personas consideran de que ya siendo un MIPE tiene todos los beneficios, y no, no es así. Lamentablemente para este caso, la norma te dice que cuando inicies actividades, realices justamente la opción de que puedas ir y entrar como tal en dicho régimen a través de un clic en las opciones que te da la DJ mensual, la 621. ¿Cuáles son dentro de las MIPE las actividades que no se encuentran o que se encuentran excluidas? Evidentemente, si superas las 1.700 UITs, que dividas tus actividades, por ejemplo, para aquellos que realizan 3, 4 actividades y subdividen sus actividades como empresas conglomeradas o consorcios, pero en realidad todo es una sola matriz, pero sumada todas esas matrices superan las 1.700, y aquellas que falsean información. También hay una situación muy curiosa para el tema de bares, discotecas y juegos de azar. El tema de juegos de azar es una constante en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, juegos de azar no entra en RUS, no entra en RER, tampoco entra en el REMIPE tributario. Por lo tanto, el tema de juegos de azar sí o sí va a ser una actividad que se va a encontrar dentro del régimen general. Pues, por ejemplo, es una situación donde todas las normas se relacionan en un solo punto respecto a una actividad. Siguiente diapositiva, por favor. Este es más o menos el espectro de lo que ha sido entrar dentro de lo que es el MIPE. Existe desde las competencias de las normas de producción, las competencias del Ministerio de Trabajo y finalmente la de SUNAT. La de SUNAT técnicamente es, como todos deben recordar, temas más tributarios, más relacionados a que si te puedes inscribir como tal para que puedas tener el beneficio que hemos señalado, como el IGB justo. Curiosamente, el IGB justo es un punto que vamos a mencionarlo más adelante, si existe la condición o no existe la condición para que tú, siendo MIPE o MIPE tributario, que son dos cosas diferentes, porque tienen que recordar, tú primero te inscribes como MIPE y teniendo ya la situación de MIPE, te inscribes dentro de MIPE tributario. La nota de IGB justo te señala que basta que tú seas MIPE para que tú puedas inscribirte o tener este beneficio de patear, o mejor dicho, postergar de 3 meses a 90 días calendarios el tema del pago. No obstante ello, no existe dicha condición. ¿Por qué? Porque como les señalaba, el MIPE y el MIPE tributario son dos cosas que parten de la misma temática, pero son dos estratos diferentes. El primer paso es justamente inscribirse en el MIPE y la segunda fase es registrarse dentro del MIPE tributario. Entonces son dos fases diferentes.
La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, esta parte no. La siguiente diapositiva. Prohibiciones y actividades afines, algo que les mencionaba originalmente, si bien es cierto no pueden entrar actividades, el concepto de lo que viene a ser juego de azar, y es como ha sido definido como tal, la norma te dice que no entran juegos de series y afines. Al respecto, la norma sectorial no lo menciona salvo la clasificación internacional uniforme, el SIU. El SIU sí te va a desarrollar que está el casino, la gestión, máquinas de tragamonedas y demás. O sea, cuando la norma te dice no entra dentro de la MIPE juego de azar, y uno dice, ¿qué cosa es juego de azar? Pues sí existe una definición que incluye a los tragamonedas para aquellas personas que consideren de que no se encuentra y puedan acogerse al MIPE. No lo permite. Beneficios del MIPE. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los beneficios del MIPE, como todos deben recordar, y esto es de forma general, está el acceso a programas estatales, como el COEMIPE, está el tema de programas como Mi Empresa, y también existe programas especializados como acceso voluntario al SENATI. Asimismo, tienes beneficios como procesos de contratación del Estado, ¿no? Por ejemplo, para el tema de contratación del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, para contrataciones del Estado, justamente se presenta una garantía de fiel cumplimiento al 10% del monto del contrato. Entonces, hay ciertos beneficios. Y acceso, evidentemente, al financiamiento del COFIDE, que todos ya debemos conocer más que nada por el tema de lo que es el programa Reactiva y los otros programas del Estado. Tienen que recordarse que COFIDE técnicamente es un banco de segundo piso, lo que llaman banco de inversión, y en consecuencia tiende justamente a dar préstamos o inversiones, y dentro de esos beneficios de inversiones entran justamente las personas que califiquen como MIPES. La siguiente diapositiva. Como se mencionó originalmente, habiendo cumplido todas las condiciones mencionadas anteriormente, uno recién puede entrar a lo que es el MIPE tributario. Para ello, evidentemente, tienes que haber señalado dicha condición en la DJ mensual de inicio de actividades. Y de ser el caso, la idea del MIPE tributario es justamente que si tú no te encuentras, si tú buscas un beneficio de lo que puede ser cualquiera de los regímenes que te encuentres el menos gravoso como pago de impuestos. No quiere decir de que tú evadas impuestos, son dos cosas diferentes, sino que tú utilices dentro de las reglas que te permite el sistema un manejo dentro de los regímenes que te permite el sistema tributario con menos carga o con menos peso o incidencia tributaria. Entonces, de los mencionados, como se ha desarrollado en este tema, si bien es cierto, el RUS suele ser el más interesante de todos, el RUS justamente por el hecho de que todo el mundo se acogía o se incorporaba por ser empresas antes te permitía que sean empresas individuales de responsabilidad limitada, esa condición ha sido eliminada, y ahora son personas naturales con negocio. Entonces, eso ha quitado justamente el interés que muchas personas tenían para acogerse al RUS. Siendo esa la condición, entonces muchos buscan entrar dentro del régimen que es el régimen especial, o RER. Si no encontrarás RER, el otro subsistema que te permite, antes de acogerte al régimen general, es justamente el MIPE tributario. Entonces, esas son más o menos las condiciones básicas dentro de todos los procedimientos que se han seguido. Siguiente diapositiva, por favor. Los criterios de interpretación ya respecto al tema del MIPE tributario
tenemos a través del 005-2017, en el que te va a señalar qué debemos entender por 1700 UITs. ¿Por qué? Porque una cosa es 1700 UITs, si bien es cierto la norma del PRODUCE te lo menciona y un poco que lo recalca, las normas del Ministerio de Trabajo, de cara al MIPE tributario, y el MIPE tributario, como cualquier norma tributaria, puede interpretar las normas generales dentro de la interpretación de lo que viene a ser la integridad o la opinión o el sustento para que puedas tener el beneficio tributario, te va a señalar determinadas condiciones. Y en estas situaciones te va a señalar que los ingresos que van a determinar estas 1700 UITs van a ser tus ingresos brutos, menos devoluciones, bonificaciones y descuentos, más tus fuentes extranjeras o renta neta. Entonces ahí la parte interesante va a ser la renta de fuente extranjera para aquellos que tienen ingresos o actividades o rentas que vienen del exterior. Finalmente a ello, la norma lo que te va a señalar es que te va a señalar que si tú has realizado tus actividades y no sabías que tenías que declarar en enero, posteriormente a ello, tú puedes, si tú realizaste tus actividades y cometiste un error y seguías en general y tú te diste cuenta que podías cerrar, puedes modificar esta situación a través de una DJ rectificatoria. Entonces, esa es la parte importante del informe 005-2017. Siguiente diapositiva, por favor. Unos instantes que vamos a solucionar el audio del doctor Mendoza. Permítanos unos instantes. En breve retomamos la presentación. Mientras tanto, vamos a invitarlos que puedan escribirnos todas las preguntas que tuviesen respecto a esta primera presentación, respecto a los temas tributarios. Esta es la primera de 4 sesiones, es un taller tributario que va a ser desarrollado todos los días jueves. Hoy es la primera sesión. Gustosos que puedan participar. Si ustedes desean dejar vuestros correos, les podemos enviar las presentaciones para que puedan luego revisarlas. Doctor Mendoza, puede continuar con la presentación. Finalmente, en el 2017 también sale el informe 055, el mismo que le señalaba el tema de las rectificaciones. Para aquellas personas que de una u otra manera tienen interés para el tema de poder ir de incorporarse al MIPE, y esto también es aplicable para otros regímenes, por cierto, pueden realizarlo justamente con la DJ rectificatoria. Tienen que recordar que, como se mencionó, muchas de las actividades se inician a partir de la primera DJ con el que inicia sus actividades. O sea, el hecho que tú inicies tu actividad, tienes que desde el principio centrarte. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuáles van a ser tus costos? Y de acuerdo a eso, ¿cuál es el régimen que vas a tomar en cuenta? Si tu régimen que has tomado en cuenta por error durante este transcurso, digamos, del 2020, te das cuenta que te hubiera convenido algún otro régimen, la norma o la interpretación mencionada te va a dar la posibilidad de que uno pueda, a través de una DJ rectificatoria, corregir esa DJ con que iniciaste sus actividades para poder tener el beneficio mencionado. Evidentemente, tomando en cuenta lo señalado por el artículo 88 del Código Tributario, que justamente te señala de que si hay un impuesto de pago mayor, que no creo que sea ese el caso, tenga que evidentemente pasar 45 días, pero de no ser el caso, y como entiendo que esa debería ser la situación de solamente cambiar tu DJ rectificatoria, que va a generar solamente un cambio del régimen general a cualquier otro de los regímenes, tiene que tener el efecto inmediato. Esa es más o menos en general la presentación, que en realidad la parte importante que tiene que recordar es que cada vez que una persona realiza una actividad, tiene que más o menos tomar en cuenta cuál es el régimen
tributario, dependiendo del servicio que vaya a realizar, que menos gravosa pueda ser. Entonces, dependiendo de esa situación, una persona puede obtener cualquiera de los beneficios mencionados anteriormente. Ok, ¿hasta ese punto hay alguna pregunta? Sí, tenemos algunas preguntas, doctor. ¿Podría por favor usted aclarar cuando mencionó la tabla comparativa de Rus con régimen general y régimen especial? Decía en el caso de Rus que tenía tasa del 18%. ¿Es así o no? A ver, vamos a ver. Ya, como les mencionaba, ¿qué es lo que pasa? Tienen que recordar que, no obstante que todos están grabados con IGB, técnicamente todas las operaciones están grabadas con IGB. Para el caso, déjenme ver un ratito la parte correspondiente. Si bien es cierto, todo el mundo paga IGB, para el caso del RUS tiene que recordarse de que, ¿qué es lo que finalmente uno paga cuando uno está en el RUS? Podemos ir a la página, no sé, para que lo podamos ver, y ahí si fue un error, no es 18%. ¿Qué es lo que pagas cuando tú estás en el IGB? Cuando tú estás en el IGB, técnicamente lo que tú haces es, pagas en realidad todas las actividades, pero para el caso del RUS, tu única obligación simplemente es pagar un determinado monto. Tu único monto que pagas es 20 a 50 soles, nada más. No es tu presentación de la 621. La 621, ¿qué cosa es? Es una, se desdobla tu, ¿cómo se llama? Tu declaración en una parte de tu pago a cuenta y tu IGB. Entonces, en esta situación no se da dicha condición. Correcto. Invitamos que puedan escribirnos las consultas que tuviesen a este chat de esta plataforma y a quienes están viéndonos vía Facebook puedan también escribir las consultas que tuviesen. Mientras que vamos desarrollando las preguntas, dejamos acá el código QR y el link para que puedan ustedes unirse al grupo de WhatsApp Parque Racial Legal News. Es un grupo cerrado en donde todos los días les hacemos llegar a primeras horas del día las distintas nuevas disposiciones de índole laboral, administrativo, financieras, corporativas, que consideramos puedan ser interesantes para ustedes. Tenemos algunas preguntas adicionales, doctor Mendoza. Muchas personas con negocio, a fin de evitar entrar en el régimen general en la SUNAT, le dicen que se acojan al RUS, a fin de pagar un mínimo y evitar tener contadores y libros contables. Luego el negocio crece y abren otros locales a nombres de familiares. Pero siempre el dueño o el que cautela todo el dinero es el mismo. En ese caso, ¿cuál es el correcto manejo que debería de seguirse en casos como estos? A ver, vamos por partes. Quiero que recuerden que para el tema de cuando estás en el RUS, ¿qué cosa es lo que te dice? Primeramente que para que tú estés dentro del RUS es una persona natural con negocio, ¿correcto? Tomando en cuenta eso, tiene que recordarse que, un momentito. Si yo soy una persona natural con negocio, la norma lo que te dice es que solamente tengas que tener una unidad productiva. Es decir, yo no puedo tener, el bodeguero no puede tener 3, 4, 5 locales. Tu actividad no puede tener un ingreso mayor a 96,000 soles como ingresos brutos. Tus ingresos mensuales brutos no pueden ser más de 8,000. Tu valor de activos no puede ser más de 70,000 soles. Entonces, hay determinadas condiciones por las que te restringen el tema de la actividad de RUS. No cualquiera puede ser de RUS. Usualmente RUS es un bodeguero. Ese es el que realiza el RUS. Esa es la persona que está condicionada a hacer este RUS. Si bien es cierto, podría realizarlo otra empresa, otro tipo de actividad,
El punto está, ¿qué tanto tú puedes ir y salirte de esa condición? ¿Qué tanto te puedes escapar de ahí? Y digamos, tu operación como tal, tengas a tu amigo o a tu familiar u otra persona que mantenga dicha operación. Si todo eso se concentra en una sola cuenta, si todo eso se concentra en un solo representante, si todo eso cuenta en el que haya una sola dirección, la administración no va a tomarlo de esa forma. La administración, ¿dónde va a verificarlo? Va a verificar de todas las actividades que tú hayas realizado, si hay un punto de conexión. Si digamos, todos manejan una sola cuenta general, olvídate. La administración al toque va a decir, bueno, este dinero yo no considero que sea una sola actividad. Eso es ya parte de la interpretación de fiscalización. Entonces, la administración sabe que cualquier persona que entra en cualquiera de los regímenes podrían desagregarlos de tal forma de que estés dentro de los límites, pero la administración, ¿dónde se va a ver? ¿Dónde se va a dar cuenta de eso? Se va a dar cuenta en el tema de lo que son las cuentas bancarias, los pagos, los movimientos. Curiosamente, si una persona tiene un solo trabajador o varios trabajadores y esos trabajadores se comparten en 3 o 4, o simplemente digamos de que tú tienes una misma empresa que te suministra o que tiene o hay un circuito de vinculación, la administración no te va a creer que hay un RUS, simplemente va a creer de que has agarrado tu propia operación y lo has partido en varias secuencias. Entonces, dependiendo de eso, muy probablemente la administración pueda tener una interpretación de que tú has salido del RUS y de forma general, que es lo que usualmente hace un proceso ya de fiscalización, más allá de lo que diga la norma, es que la administración te dice, ¿sabes qué? Hemos encontrado de que tú no eres RUS, realizas otra actividad y como no te has acogido, cuando pudiste haberte acogido, yo de frente te recalifico como general. Eso es, en temas prácticos, lo que va a pasar. Más allá que la norma, y que antes así existía la norma en el RUS que te decía, si tú estás en una situación así y tú de una u otra manera te encuentras dentro de la condición de, te encuentras en la condición de realizar actividades, ¿cómo se llama? Propia de la operación, pero me doy cuenta que estás realizando algo diferente, pues para mí directamente yo te genero y te mando directamente al general. O sea, la norma siempre tenía esa naturaleza. Si bien es cierto, como les mencioné, la norma se ha flexibilizado a la fecha de ahora en una fiscalización, simplemente la regla es que te encuentro que estés en cualquiera de los regímenes que he mencionado y no estás dentro de los campos o los límites de lo mismo, te mando de frente al régimen general. Entonces, eso ya es una discusión de etapas. Entonces, ante la pregunta, si yo como actividad tengo una persona, 2 personas, 3 personas, que cada uno se encuentra dentro de los límites, no hay ninguna problemática en ese punto, pero del día de mañana me doy cuenta de que dicha actividad ha crecido y todos mantienen una sola cuenta, habrá de tener cuidado que la administración no evalúe esa situación, porque de darse esa situación, si hay una vinculación de algún tipo, la administración lo va a tomar como un conglomerado económico. En castellano, vinculados en realidad a partir del negocio. Entonces, no es el interés mencionar de que estrategias para evadir, sino de cara a lo que va a pasar con la administración. Ahora, ¿alguna otra pregunta al tema? Sí, doctor, tenemos otras consultas adicionales. Nos consulta Mónica, una empresa que cuando se inscribió el RUC lo consignaron como régimen MIPE tributario. El periodo 2018 pasó el millón de soles, automáticamente pasó al régimen general. En 2019 sus ingresos no pasan el millón. ¿Podría retornar al régimen MIPE tributario? Propiamente dicho, tienen que recordar que para el régimen MIPE tributario lo primero que tienen que estar es dentro del MIPE. ¿Cuál es la regla del MIPE? La regla del MIPE general es que la persona sí o sí tenga más o menos como máximo de ingresos mensuales 1.700 UITs, que es más o menos 7.310.000 a la fecha de hoy. Entonces, si la persona se encuentra dentro de dicha condición y solamente cuenta con un trabajador
como mínimo un trabajador, o sea, tiene que tener más de un trabajador. Como mínimo más de un trabajador, tiene que tener 2, 3, 4, 5. Puedes, si sales de un sistema, puedes acogerse al sistema anterior, sí, puedes acogerte, pero primero tiene que ver, primero si eres MIPE. Si eres MIPE, inmediatamente pues, te puedes acoger a dicho sistema. En este caso, tomando en el ejemplo, si estoy en el MIPE tributario, la pregunta te dice qué tipo de actividad realizaba. No han consignado la actividad. Ya, ahí sí sería interesante. ¿Por qué? Porque aprovechas de que si estás en el régimen general, preguntarte, ¿qué me conviene? ¿Mandarme al régimen MIPE tributario o mandarme al RER? Como les he mencionado, el RER es el más interesante de todos. ¿Por qué? Porque el RER técnicamente te condiciona que al registro, a 2 libros, registro de compras, registro de ventas. ¿A qué te condiciona? Simplemente a pagar 1.5% de tus ingresos netos mensuales y olvidarte del anual. Entonces, es un tema bastante interesante. Entonces, yo sinceramente me acogería al RER, si pudiera. Y para el tema, pero digo, pero si estoy en el RER, ¿cómo hago con el IGB justo? Lo que les mencionaba inicialmente. La condición de la norma te dice que para que tú puedas ir y patear los 3 meses, la condición es que seas MIPE, no MIPE tributario. Te dice solamente MIPE la norma. Entonces, si la norma, que técnicamente la norma, que es para citarle la norma, la base legal, es la ley 30.524, no es la ley, si bien es cierto, es una norma que va a modificar el artículo 33 de la ley del IGB, la norma te dice exactamente que tienes que ser un MIPE, no un MIPE tributario. Entonces yo, en esta situación, aun cuando es una interpretación que puede ser bastante controversial, pero puede darse la opción, es que yo simplemente buscar la condición de acogerme al RER y de acogiéndome al RER, ver simplemente si estoy dentro del MIPE, patear el tema del IGB justo, pero solo en la condición que seas MIPE. Entonces, para poder salir del tema general, lo relevante en este caso justamente es calzar dentro de dicha condición. Y para tal caso, si yo quiero salirme del régimen general a cualquiera de los regímenes siguientes, sí o sí tiene que ser a enero del siguiente año. Y eso sí, cuando estás en el general y pasarte a la siguiente, es complicado que puedas salir ese mismo periodo. Necesariamente tiene que ser en el periodo siguiente. Entonces, tomando en cuenta eso, la recomendación es verificar si tú, lo que le recomendaría ahí, si en el 2019, ¿cuántas fueron sus operaciones? Si en el 2019 sus operaciones fueron menos de 7.310.000, o el monto que hubiera correspondido a 1.700 UIT de 2019, entonces en esa situación la recomendación es uno, presentar, y eso es lo que se aplica en el informe correspondiente, es hacer tu modificación de la DJ mensual de enero y acogerte dentro de dicha declaración, de dicha condición, el tema del MIPE tributario. Esa sería la recomendación en esa situación, pero hay que tomar en cuenta, como les vuelvo a decir, que estés dentro de del monto de las 1.700 UITs, que para ser exactos, al 2019 fue de fue de 7.140.000. Si tienes ese monto que no lo supera, pues magnífico. Entonces sí se te recomendaría que puedas acogerte al MIPE tributario. Ese es el caso, claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos algunas preguntas adicionales. Felicitan por su exposición y asimismo le consultan. Entiendo que los sujetos al nuevo RUS tienen el beneficio de acogerse al SIS. Por otro lado,
El Congreso delegó facultades para legislar en materia tributaria al Ejecutivo. Entre uno de los requerimientos es ampliar la base tributaria, es decir, estos regímenes estarán sin efecto. A ver, vamos por parte. Y la pregunta es, vamos a ver primero la norma que es del MIPE, que técnicamente no es parte de la presentación, pero sí se entiende. A ver, cuando estás en el MIPE tributario, existen varios beneficios laborales y evidentemente de salud y pensionables, ¿no? Dentro de ellos, efectivamente, cuando tú estás en el MIPE tributario, tienes, déjame verificar la norma. Laborales, ya. Por ejemplo, si tú estás en el MIPE tributario para el tema de seguro de salud, hay dos situaciones. Primero, si tú eres microempresa, en castellano, que seas entre 1 y 10 trabajadores y tus ventas anuales sean entre 150 UITs, tienes efectivamente el CIS, que es que tienes la facilidad del CIS. Pero si superas siendo MIPE, porque el MIPE tiene que recordarse que son dos tramos, hablando dentro del campo laboral, que es de esta materia. Es una parte que eres micro y otra cosa que eres pequeña empresa. En la microempresa eres de 1 a 10 y en la de pequeña eres de 10 a 100. O de 1 a 100, o sea, superas los 10. Y adicionalmente el tema de tus ventas anuales. Tus ventas anuales en el primer tramo es de 150 UITs y en la otra es de 150 UITs a 1700 UITs, que justamente es el techo en el que tú ya saliendo de ahí sales del campo de aplicación. Para el tema de seguros, efectivamente, para aquellos que son MIPE y son MIPE micro, entra dentro del CIS. Pero si eres MIPE, pero eres pequeño, en ese caso, la condición que se te aplica es salud. Respecto ahora a la pregunta, si hay todas estas condiciones que se están dando, por ejemplo, de que yo puedas, estos cambios normativos donde el Estado quiere eliminar determinados regímenes, pueda eliminar el régimen del MIPE tributario, no creo. El MIPE tributario no creo que lo elimine. El RUS, por el contrario, probablemente sí sea eliminado con el tiempo. ¿Por qué? Porque en el caso del RUS sí han habido situaciones en las que el régimen era bastante amplio y todo el mundo se acogía, pero como veían ciertos beneficios, como digamos, como en el primer ejemplo, que puede darse la situación donde yo, mi hermano, mi tío y todos somos el mismo negocio, pero parcelamos todas las actividades para no acogernos en un sistema, entonces la administración eso lo considera como una forma de manejo tributario no real y por lo tanto el RUS siempre va a tener más restricciones en una evaluación. El RUS siempre va a tener justamente el perjuicio de que si al final se llega a demostrar de que hay un problema, todo va a ir directamente ya sea a la persona, que en este caso viene a ser el que se encuentra titulado, o como podría llamarse en el Código Tributario, puede también tomar al administrador de hecho. Tiene que recordarse que están aplicadas también las normas del Código Tributario y me refiero directamente a la norma 16. Por lo tanto, puede ir y generar responsabilidades solidarias sobre terceros administradores, de hecho, claro que lo puede. O sea, la gama de posibilidades es bastante amplia para aquellos que realizan o parcelan una operación para encontrarse dentro de un régimen o acogerse a un régimen, pero con estas condiciones. Entonces, en esa situación no es lo más recomendable, dado de que hay otras estructuras que pueden ser tomadas sin la preocupación de encontrarse en perjuicio de lo que viene a ser una fiscalización y las sanciones que ello pueda conllevar. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una última pregunta donde indican si el régimen MIPE tributario solo puede tener un máximo de un trabajador. La No, actividad sí, económica. no. El MIPE tributario puede tener no, el MIPE tributario puede tener más de trabajadores. No, perdón. Te deja que te interrumpa. Sigue con la pregunta, por favor. Por favor.
El régimen MIPE tributario solo puede tener un máximo de un trabajador. La actividad es venta de productos agrícolas. Ya, buena pregunta. Ya, vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que te dice para que seas MIPE? Para que seas MIPE, sí o sí tienes que tener como máximo un trabajador en planilla. Puedes tener uno, dos, tres, cuatro. Es lo que mencionaba originalmente. Puedes tener, pero tienes que tener un trabajador. Ok, tengo un trabajador. Si tengo ese trabajador, ¿puedo colocar dentro de una operación agrícola? Claro, claro que puedes. Pero la pregunta es, si vemos que la actividad agrícola, y dependerá del lugar y la ubicación, puedes acogerlo también al MIPE, podrías también acogerlo al RER, que también podría ser mucho más beneficioso. O sea, no te limita a que tú estés, ¿cómo se llama? Que tengas uno o dos trabajadores. El hecho de que tú seas MIPE, mejor dicho, el MIPE, para que lo puedan entender, el MIPE es un régimen que tiene naturaleza laboral, tiene naturaleza de seguros, tiene naturaleza previsional, ¿correcto? No obstante, una última opción como una norma complementaria que no está necesariamente integrada a esta es el MIPE tributario. El MIPE tributario es una condición adicional. Si yo estoy dentro del MIPE, ¿estoy obligado a hacer un MIPE tributario? No. Tú puedes ser fácilmente un régimen general, un MIPE común y corriente dentro de tu pequeña o microempresa, o pequeña o mini pequeña empresa, y puedes acogerte a cualquiera de los regímenes tributarios mencionados. Es decir, puedes usar un RER. O si no, si dada la situación, si estás en el campo agrícola, podrías encontrar dentro de los sectores agrícolas, que tienen sus propias normas particulares y beneficios un poco más aceptables. Entonces, no necesariamente el hecho de que tú seas un pequeño, un mediano contribuyente, un pequeño empresario, necesariamente tienes que acogerte al MIPE tributario. El MIPE tributario es una alternativa que puedes tomar, pero puedes tomar las otras alternativas, no estás condicionado. Naturalmente, la lógica dice, si soy MIPE, ¿puedo ser MIPE tributario? Sí, fácil, puede ser MIPE tributario. Si soy MIPE, ¿puedo ser RER? Claro que puede ser RER, que es el régimen especial. Si soy MIPE, ¿puede ser régimen general? Naturalmente, pero no es el que te convenga. Si soy MIPE, ¿puedo ser RUS? Dependiendo, no podría. ¿Por qué? Porque en este caso, si fueras MIPE, ¿puede ser RUS? Sí podrías, porque eres una persona natural con negocio y puedes tener hasta un trabajador. Sí podrías. O sea, si eres MIPE, puede ser cualquier campo. Pero evidentemente, una de las salvedades es que se recomienda que siempre busque la forma de ser RER. ¿Por qué RER? Porque el RER, al ser una persona, y me refiero al RER como persona jurídica, porque el RER también podría ser una persona natural con negocio. O sea, persona natural con negocio puede ser RUS, puede ser MIPE, ¿cómo se llama? RER, puede ser el MIPE tributario. Puede ser cualquiera, podrías estar en cualquiera de los sectores, agrícola, de toditos puede ser una persona natural con negocio. Pero ¿por qué no se recomienda la persona natural con negocio? Justamente por la responsabilidad, porque el día que te fiscalicen simplemente es un poco complicado señalar este dinero es mío y este dinero es de la empresa. No, simplemente para la administración todo es de la empresa y podrías perderlo todo. Entonces la figura de la persona natural con negocio, que es la menos recomendada, y por eso es que el RUS, si bien es cierto, es un punto que muchas personas preguntan, no es el más conveniente por esa condición, el que se busca que las personas puedan entrar a red. Si en el caso no puedes entrar a red, se recomienda que entres al REMIPE tributario. Si hay una condición por la cual tú te encuentras en la selva, digamos, y tú dices, pero me cojo al MIPE tributario. No, hijo, si estás en la selva, acógete directamente al beneficio de la Amazonía, donde simplemente no pagas impuesto. El impuesto a la renta está al 10% y el IGB a 0. O no, ¿sabes qué? Yo estoy en una zona de desarrollo andino. Pero si estás en una zona de desarrollo andino, no tienes que acogerte ni al REER ni al MIPE, simplemente te acoges a ese beneficio y separas esas condiciones. ¿Por qué? Porque simplemente en esa situación, digamos que estés entre 2.500 y 3.200 y encuentres, por ejemplo, en el caso de agroindustria, que podría entenderse, por ejemplo, como agricultura, tendrá un desarrollo más técnico y estás ahí,
No, ¿para qué te vas a acoger al MIPE tributario? Simplemente acógete a la ley, la norma es la 29482, Ley de Promoción y Desarrollo de Actividades en Zonas Andinas. No pagas impuesto a la renta, no pagas IGB. Evidentemente hay condiciones para esa disposición. Entonces, más allá de la situación en la que podamos acogernos, también tiene que tenerse en cuenta qué tipo de actividad vamos a realizar para ver las sectoriales y dónde se encuentra realizada nuestra actividad para ver si tenemos algún beneficio como el de zona andina o el de Amazonía. Entonces, si bien es cierto, lo que se ha desarrollado en ese punto es la forma general, hay también regímenes adicionales que van a poder mitigar el tema de las obligaciones de pago sin la situación de generar estructuras un poco conflictuadas como el hecho de simplemente ir y parcelar tus actividades. Se podría realizarlas. O dependiendo, por ejemplo, por eso es que parte de la evaluación para realizar una actividad es primero saber dónde vas a realizar la actividad y qué actividad vas a desarrollar. Dependiendo de eso, partes primero por una evaluación. Si hay alguna norma de la zona donde te quede inafecto casi absolutamente todo, como el caso de la zona de promoción de desarrollo andino, o puedes encontrarte en una zona selva donde tus actividades, y estas operaciones siempre son bastante recurrentes, simplemente son de desarrollo de la zona, por lo tanto no puedes salir de ahí. Entonces, si son ese tipo de actividades, ¿puedes generar un tipo de empresa? Sí. Pero digamos, no, pero mi actividad la produzco allá, pero lo traigo a determinado punto. Entonces, ahí sí puedo decir, generas una segunda empresa con una segunda actividad o puedes realizar, hay distintas formas de estructura, pero el punto es partir de cuál es la actividad que queremos desarrollar y dónde queremos desarrollar. Y de la charla se tiene que quedar en claro que si bien es cierto, el RUS es tal vez el más interesante de todos los regímenes, dado que no pagas mucho impuesto, no estás obligado a libros, tienes beneficios como que no tienes que pagar RITAN, bueno, el tema de la boleta, pues lo mantienes. El tema de los libros, solamente tienes el registro de ventas para el caso de venta de arroz pilado. O sea, tienes beneficios en gran medida. Tiene que tomarse en cuenta de que la administración, por el hecho mismo de que tienes tan beneficiosa la administración, sí o sí te va a fiscalizar. O sea, sí o sí te va a evaluar. Y si de su evaluación parte que tú has partido tu operación o hay algo medio complejo ahí, simplemente de frente te va a mandar a generar. Y te va a mandar en general y ahí ya estamos hablando de multas, recalificaciones y todas las evaluaciones que se realizan justamente en un proceso de fiscalización. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Eso sería mi presentación hasta este punto, salvo que hay alguna, yo sé que tal vez la temática puede ser un poco tediosa, pero en realidad los cuadros que se están presentando te permiten utilizar todas las variables que puede imaginar como operación de negocio. Entonces ahí se los dejo para que lo puedan evaluar o tomar en cuenta dentro de, ya sea que estés en el negocio o ya sea que quieras cambiar de régimen dentro del negocio. En estas épocas en las que las empresas están comenzando a cambiar de giro de actividades, muchos dicen ya, ¿qué hago para pagar menos impuestos? Entonces la pregunta es, ¿en qué régimen te encuentras? Y la respuesta siempre es general, estoy en la general. O ¿sabes qué? Estoy en el MIPE tributario. Entonces tú dices, ¿hay algo mejor que el MIPE tributario? Mi interpretación con los temas que ya se vemos desarrollando es que siempre buscan entrar a red. El RER siempre es el más beneficioso de todos, dentro de sus limitaciones, pero de todos los regímenes es el más interesante, que no vas a tener muchos problemas más allá de las limitaciones que te señala la propia norma. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una última pregunta. ¿El MIPE tributario uno se debe inscribir en SUNAT y en MIPE laboral? ¿O se debe inscribir en el Ministerio de Trabajo? ¿Son dos gestiones diferentes? Son dos gestiones diferentes. O sea, vamos, como les mencionaba originalmente, para poder entrar a MIPE tributario son como una escalera. Primero, tienes que tener la situación de tener mínimo un trabajador más, tener menos de 1.700 UITs, no ser una
juegos de azar, bares o demás. Evidentemente no haber dividido tus actividades o no encontrarte dentro de algún otro régimen. Y para aquellos que ya se encuentran, ¿no? Pero si tú recién te acoges, entonces primero lo que haces es vas y te inscribes. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque el registro para el MIPE técnicamente está en el MINTRA, en el Ministerio de Trabajo. Entonces tú dices que, o sea, primero tengo que ir y registrarme en el MINTRA. Sí. Aun cuando está un poco descontinuado este tema del MINTRA, sí yo recomiendo, dada la situación de que tengas que registrarte para que tú señales de que eres un MIPE tributario. A partir de que ya eres un MIPE, la categoría tributario, que es la segunda o el segundo peldaño, se genera a partir de tu declaración, de tu primera declaración jurada mensual. Es decir, en la declaración, la 621, que es la declaración donde está IGB y renta, ahí hay varios regímenes. Ahí hay una opción donde dice el régimen general, REF o MIPE. Entonces tú simplemente inscribe MIPE y ya estás acogido. Hice mis actividades en otro régimen y quiero acogerme al MIPE. Primero tienes que registrarte dentro de lo que es el MIPE. Acogiendo dentro del MIPE, ya con esa condición, y tienes que ver si estás en el general, cómo migras al MIPE tributario, que para este caso, como lo he señalado, si estás en el general, para acogerte al MIPE tributario, tienes que hacerlo recién en la DJ de enero del año que te vayas a registrar. Si el día de hoy ya estás realizando como general, técnicamente lo que se recomienda es que la DJ de enero de este año puedes hacer una rectificatoria. ¿Para qué? Para que puedas estar dentro. Y no vas a esperar hasta el próximo año. Pues tienes que justamente realizarlo dentro de este año para que puedas tener dicho beneficio. Entonces se recomienda hacer la DJ rectificatoria de enero del 2020 para que te puedas acoger al MIPE tributario. Hemos desarrollado el día de hoy la primera presentación de 4 que van a formar parte del primer taller de desarrollo tributario. Ha sido bastante clara la presentación del doctor Mendoza. Los invitamos a que puedan ustedes participar. Al igual que el día de hoy, los siguientes jueves van a ser parte de nuestro taller. Los días martes desarrollamos el taller de Derecho Laboral, donde conversamos de distintos tópicos laborales, y los miércoles distintos temas de acuerdo a la actualidad que se viene viendo. Asimismo, los invitamos que puedan participar el día de mañana. Vamos a desarrollar nuestro segundo consultorio legal, en donde todos los especialistas de Parker Russell vamos a estar atentos a sus diversas consultas que puedan tener. Antes de dar por finalizada esta sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parker Russell. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación. Espero que la charla, creo que ha sido de su interés. Ha sido el primero de los talleres, la primera sesión de las 4 sesiones que tenemos del taller tributario. Muchas gracias a todos. Por favor, síganos en nuestras redes. Mañana, como dijo Dani, tenemos un consultorio legal abierto para que todo el mundo pueda hacer las consultas, para todo el staff que estará mañana listo de 5 a 7 para resolver cualquier tipo de pregunta laboral, comercial, tributaria, financiero, corporativa. Así que los esperamos mañana y buenas noches a todos. Hasta mañana. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas noches.